Amigos, me da mucho gusto saludarles, soy Beto Velasco. Hoy inicio una serie de programas titulados Los 50 de Cancún. Voy a entrevistar a los pilares fundamentales de esta ciudad, a personajes que hicieron esta ciudad, personajes que son clave en la sociedad de este Cancún. Quiero que me acompañen hoy, aquí en Casa Mero, en la Supermanzana 3, con el ingeniero Rafael Lara Lara, el que yo le llamo el ciudadano número 1. Acompáñenme a la entrevista. Amigos, me da muchísimo gusto estar con Rafael Lara Lara, amigo de mi padre, pero también yo lo considero un amigo, lo considero también alguien que me aportó, que me influenció. Me da muchísimo gusto, Rafa, estar aquí en tu casa, que aparte esta Casa Mero hoy día es una casa donde alberga negocios, es una casa que tiene una vida nueva, es parte de la historia de Cancún, pero aparte es una casa histórica, porque esta casa es la casa donde Rafael Lara inició su vida en Cancún. Esta casa era la oficina de Rafael Lara cuando mi papá era su administrador y yo venía a este lugar de chiquito. Aquí dibujé mis primeros muñecos, yo les pasaba por todas las oficinas a saludar a la gente, a contarles chistes. Pero después de la universidad, Rafa, no sé si tú supiste, pero bueno, aquí estaba Cancunísimo, una revista muy exitosa, y yo trabajé con Cancunísimo también unos años. O sea que yo en esta casa es parte de mi historia. Rafa, ¿cómo estás? Pues muchas gracias y un gran gusto de poder atender al hijo de un gran amigo como es tu papá, que por cierto espero que esté muy bien con tu mamá. Está muy bien, está muy bien. Y miren, esta casa, bueno, Casa Mero, quiero agradecerle a la familia Lara, a Mimi, a Federico, porque esta casa hoy día alberga el Roosters, que es el café de la avenida Nader, que ahora va a estar aquí en la Casa Mero. Y pues bueno, ya tenemos un pretexto para iniciar el día en un lugar histórico y les quiero agradecer porque pues ellos nos han abierto su casa para poder hacer esta entrevista. Rafa, platícame, ¿dónde y cuándo naciste? Nací el 26 de octubre de 1936 en Coperché, Campeche. Ahí nací y estudié hasta el cuarto año de primaria y luego, debido a que una hermana mía se había casado en Mérida, pues me mandaron a Mérida a estudiar y ahí viví en casa de mi hermana desde el quinto de primaria hasta que terminé la carrera de ingeniería civil. Estuve en Mérida 13 años. Rafa, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de Cancún y cómo fue que llegaste aquí a Cancún? Bueno, quiero decirte que pues yo estuve de ingeniero civil y estuve en muchos lugares de la costa del Pacífico, estuve en Guerrero, Oaxaca, Jalisco, trabajando en puentes. Y ya casado, pues tuve la primera niña que se Mimi, y mi esposa pasó un parto muy difícil cuando se volvió a embarazar, pues aprovechando las vacaciones de diciembre del 68, 79, la traje a Mérida y que se quedara para que pasara el fin del parto de la nación patria. Y yo venía a verla en uno de esos viajes en el mes de marzo, por Semana Santa, mes de marzo. Vine porque supuestamente ya iban a hacer patria. Pero estuve unos días y no, fue falsa alarma. Y me regresé para México. Tenía que tomar el avión de Mérida a México, de México a Guadalajara, de allá hasta Jalisco en camioneta. Y entonces vení en el avión y como iba a llegar tarde al trabajo, o sea, un día después de lo planeado, pues quise pasar a México a explicarle al jefe de puentes, que trabaja en puentes, de la Dirección de Carreteras Federales, el motivo de mi atraso. Y venía en el avión inventando un problema que plantearle una excusa. Sí. Y así estuve dándole duro con no había calculadoras, con la regla de cálculo. Y ya terminé, pedí un refresco
Y el señor de al lado me dice, ¿qué trato hacía usted? Y dije, pues, bueno, tú y yo, ¿qué hacía yo? Entonces, bueno, pues, yo soy el ingeniero Manuel de Zacarías y soy director técnico de Infratur. Infratur tiene planeado los proyectos en Cancún, en Iztapas y Guatanejo y en otros lugares, pero por de pronto Cancún y Iztapas y Guatanejo. Fue cuando oí el nombre de Cancún y me dijo, y quería saber que si, por lo que le oí y por lo que ya hablamos, que si usted estaría dispuesto a trabajar con nosotros. Bueno, pues todo depende de las condiciones, ¿no?, de trabajo. Ya total que ahí me dijo cuánto me iba a pagar, que era mejor de lo que yo estaba ganando. Me dijo, y necesitan unos exámenes que le vamos a poner en el Banco de México y si pasa eso, pues ya lo contratamos. Y yo le dije, pues, tratado, pues, Cancún ya había explicado que iba a quedar en Puerto Juárez. ¿Tú ya conocías Puerto Juárez? No, pero que decía, yo nunca había venido más que hasta Valladolid. Se Chichén y Valladolid, pero nunca había llegado. Y entonces, así fue como entré y fui, después del Miguel Morales Zacarías, que era el director técnico, el primer empleado que tuvo como ingeniero civil. Entonces, ahí estuve con él un tiempo y estaba que me mandaba aquí o Iztapa, más seguro de Iztapa, porque para aquí ya tenían escogido a un ingeniero, pues que según eso era importante. ¿Recuerdas el nombre de ese ingeniero? No, el ingeniero que iban a traer, nunca lo conocí más ni vino para acá. Ya. Entonces, fue un día que fue 22 de junio de 1970, me acuerdo muy bien, porque fue un día después del juego de fin del campeonato mundial, en que hubo Italia contra Brasil. Y ya vimos el primer juego de la televisión de México, y cuando llego al día siguiente me dicen, lo estaba yendo a Cancún en un avión del Banco de DC-3. Salimos de México, pues era un DC-3 y los motores que hablamos, entonces que para el medio era gasolina, seguir para acá, y aquí no había nada. Entonces llegamos a Intramujeres. Pero quiere decir que antes de salir de Intramujeres, dimos una vuelta por todo lo que iba a ser el proyecto Cancún, me iban explicando. ¿Cuál fue tu impresión cuando viste ese cambio? Yo cuando vi el color del mar, la arena, imagínate, pues lo más un lugar donde no hay nada, una laguna preciosa, un color del mar divino, y un día soleado, nubes. No te lo puedes imaginar. Yo quedé apantalladísimo y deseando que me tocara este lugar. Iba a ser tu oficina. No, ya y así fue como conocí Cancún. Amigos, estamos a principios de diciembre del año 2020 y pues bueno, esperemos en los últimos meses de esta pandemia, y por eso es que Rafa y yo traemos nuestro tapabocas, porque nos estamos cuidando mucho, así que pues no podemos darle un traguito al café, aquí nada más lo estamos oliendo, y por eso es que traemos eso. Rafa, ¿qué día llegaste entonces tú a Cancún? 22 de junio del 70. 22 de junio del 70. Llegamos a Intramujeres y de ahí nos cruzamos para venir a ver las que iban a hacer. Venían los arquitectos Landa, que eran los arquitectos, eran dos hermanos, que eran los directores del proyecto. Y estaban haciendo los planos ejecutivos para el proyecto. Venía también otro ingeniero experto en suelos, y el licenciado Lara, que era el jurídico de Infratur, y yo ingeniero que les sabré ser el técnico. Rafa, tengo una duda de dónde inició Cancún y quiero que me acompañes a ver este video
para que me respondas si a donde yo creo y donde me han dicho que inició Cancún es verdad. ¿Cómo no? O sea, te acompaño. Mucho gusto. Rafa, quiero que me contestes una duda. Aquí me han dicho que esta es, digamos que la zona cero, donde empezó Cancún, justo donde estamos parados. Y alguien me dijo que esas piedras que vemos allá atrás y este espacio que está aquí era el primer poste de luz de la ciudad, que esta fue la primer calle que trazaron en Cancún y que al lado está el primer edificio de Cancún. ¿Eso es verdad? No, te hablaron, pero un poco chueco. Un poco chueco. Sí, mire, esto que está aquí que me mostraste fue el primer monumento que hubo en Cancún. Si tú lo ves, pues para ahora no es un monumento, para nosotros sí lo fue. ¿Por qué? Quedaba enfrente de la segunda oficina que tuvo Infratur. Esto era la oficina de Infratur, este galerón. Y entonces, por aquí estaba la entrada principal, ha cambiado un poco. Y aquí una vez se celebró el Día de la Bandera, Ya. más o menos en el 72 o algo así, y se invitaron a algunos niños de la escuela. Ya. La Miguel Hidalgo, la Cristiana. En 1970, Y dos, más o menos. ok, 72. Pero en el año 73. 70, cuando se empezó oficialmente la construcción, ¿esto era una calle, este trazado de acá, o no? No, todo esto era un campamento. O sea, desde el palacio para allá, la zona de ahí que son el estacionamiento que está por ahí todo, era una serie, primero una serie de la Tulum, agarrabas una callecita que iba a dar a una bola de colectivos, o sea, pequeñas casas de una recámara con su bañito, que iban para los trabajadores que eran casados. Ya. y que Aquí mismo, en el traían terreno, familia. en el terreno Sí. del palacio. Ahí Una estaba serie- eso. Así, mira. Luego, aquí donde está el palacio y todo, estaba un comedor colectivo, Ya. como para 70 personas. Y el comedor y unos baños públicos. Ok. O sea, públicos no, pero era para los trabajadores del Consorcio Caribe. Ya. Claro que muchos que fueron llegando venían también a bañarse aquí. ¿Tú viviste en estas casitas de acá No. o tú viviste en otro lugar? Lo que pasa es que se hicieron, bueno, hubo que hacer, esta era parte, venía en los planos originales como la primera, una calle de Cancún, y fue la primera que se hizo de esas capas, la primera, ahora que se llama Nader. Ya. ¿Por qué? Porque de ese lado se hicieron 15 casas, Ya. Las pero primeras- casas que alguna vez eran los vestigios de ellas. Sí, ahorita las vamos a vamos tomar. a ver. Y esas casas 15 eran para los empleados, digamos, técnicos, para el laboratorio de materiales, para el doctor Ya. que teníamos y para visitas. Esas eran. Ahí sí viviste tú en una de esas. Yo la primera que se terminó, la agarré y me vine y me puse en la casa. Aún no tenía ni ventanas ni puertas, pero ya tenía techo y todo. Y después, ya mucho después, que se acabó el campamento, entonces vine ya y traje a mi familia, que vivía en Mérida desde aquel entonces, y vivimos en la casa número 4, que Ya. queda en esta esquina Sí. de la calle que se va por allá. Oye. Donde donde está el restaurante ese, ¿qué? La Gloria. La Gloria. Y ya por último, aquí mismo, esta avenida, originalmente, ¿cómo se iba a llamar? No tenía el nombre De sitio maya. definido, no, No. ni de ninguno. Se le puso Nader en honor del licenciado Nader, Ajá. Carlos J. Nader, Carlos. Carlos J. Nader, porque era el jurídico de Infratur y fue el que compró, se hizo pasar por un rico Ajá. árabe, vivían en las mujeres un tiempo y fue comprando los lotes de la zona hotelera, que eran de muchos dueños de la isla, de aquí, de Mérida, de Chetumal. Ya tenían dueño entonces. Ya tenían dueños esos lotes donde están todos los hoteles, Ya. la zona hotelera. Muy Y de bien. aquí también eran ejidos y también otra parte se le compraron a particulares. ¿Qué fue entonces lo primero que se construyó en ese campamento? ¿Ese edificio de Infratur, el primer edificio? ¿O cuál fue la No, primera no. construcción? La primera construcción fue las casitas estas, bueno, fue junto, una bola de albañiles.
Esto, el comedor colectivo, los baños públicos, los dormitorios para solteros, Ya. que cabían 40 en cada galerón, y las casas estas. Las 15 casas. Se terminó este campamento todo, ya con las casas y todo, más o menos en octubre o noviembre, por allá del 70. Ok. Sí. Muy bien. Fue lo primero que se construyó. Rafa, ese primer día que tú llegaste, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y después, bueno, me imagino que los días después pues, fueron días muy intensos en medio de la selva. Me imagino que conociste la nube de moscos de Cancún de las 6 de la tarde. ¿Cómo fueron esos primeros días? Tu primer día aquí. Mi primer día estuvo maravilloso porque llegamos al mediodía, las mujeres, un día precioso, y ya nomás lo estaba esperando el señor Rubén Saldívar, que era como un encargado de atender a las visitas que llegaban de Fonatur. Era uno que trabajaba en el Banco de México haciendo estudios de investigación también, bueno, y ayudaba mucho el licenciado Lara. Entonces nos cruzamos en una lancha que se llamaba Ixchel. Esa lancha la había comprado el Banco de México y nos venimos para acá. Y para conocer ahora, entonces nos dividimos en dos grupos. Un grupo agarró una camioneta en la que iba Rubén Saldívar con ese licenciado de jurídico y tenían que ver sus asuntos de los terrenos. He dicho que el licenciado Nader era el encargado, fue el encargado de comprar los terrenos para hacer el proyecto de Banco. Y de otro lado, Manuel Morales Zacarías, yo, los arquitectos Uranda y el ingeniero Pérez Álvaro. Y nos encontramos allá en el muelle al ingeniero José García de la Torre, que es una de las cosas de las que más respetadas que había en Cancún. Quiero decirte que el Banco de México ya había contratado a una empresa que se llamaba Consorcio Caribe para que hiciera los primeros trabajos. ¿Esta empresa de dónde era? Una empresa que la formaron ex profeso para acá, Ya. era el consorcio de 3 empresas. Okay. Y el ingeniero García de la Torre vino como superintendente general de ese consorcio, no era un consorcio Caribe, se llama Consorcio Caribe, que estaba él con el ingeniero Daniel Ortiz Caso, que era su segundo de a bordo, y un señor Enrique Arcelor. También salimos y llegamos nos dimos derecho llegamos a Puerto Juárez, no era Cancún, se llamaba Puerto Juárez. Entonces nos agarramos una brecha que partía por la playa de los soldados, por toda la playa, que corría todo lo que es ahora Puerto Cancún, toda la playa, los son fraccionamientos de las quintas. Ahí en la zona pedrera, ¿no? Las quintas, sí, pero la laguna de Morales, ¿no? Por la pura orilla de la playa. Sí, se estaba haciendo una brecha. Un tractor iba con una moto, iba haciendo una brecha para llegar a la isla Cancún. Llegando allá a la isla, se estaba construyendo el puente de madera Ya. para poder cruzar la isla. Ese que tienes justo arriba de ti. Exactamente. Y ya de ahí los Danda iban explicando pues, qué iba a haber aquí, qué iba a haber allá, etc. Y luego cruzamos y nos fuimos hasta la punta de Cancún, hasta ahí llegaba la brecha, en ese momento. Hasta la punta de Cancún, donde está el Hotel Camino Real, más o menos. No había nada construido todavía. Nada, la brecha. Solo brecha. La pura brecha, o sea, revestida con esas Oye, y hacia acá, hacia donde ahora es el centro, ¿qué había? ¿Había otra brecha? absolutamente nada. Nada. Bueno, ya había aquí en esta parte el esposo de la señora Socorro Puerto, era la directora de la escuela que estaba Miguel Hidalgo, su esposo, ahorita se le va el nombre, esa familia tenía una especie de huerta en esta parte de aquí. Y había sobre
había uno, pues, se llamaba el crucero, Ya. en lo que es Tulum, con los Portillo. Sí, sí, sí. Que eran las carreteras que venían de Mérida con la carretera que iba de Chetumal. Ahí se cruzaba. Bueno, había la Chetumal, iba a Puerto Moreno, Hasta ahí llegaba. la playa que Ya. punto. Era pues entonces ahí había un asentamiento de la gente que se quedó aquí cuando se hizo la carretera de Colombia, que fue en los 50, fines de los 50, 60 por ejemplo, y se quedaron, formaron una serie de casas Ajá. en el crucero. Y aparte, en Puerto Juárez había un destacamento de soldados y un restaurante que había, porque de Mérida había excursiones de las mujeres, Ya. y llegaban en la madrugada, como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y iba yo al restaurante a esperar que llegara el barco de las mujeres, que cruzara ahí de las mujeres. Rafa, ese día, ¿dormiste en Cancún por primera vez? No, o sea, digamos, trabajando, o sea, trabajando, es decir, saqué Tolanda con el ingeniero Morales, iban discutiendo y decidiendo que dónde iba a estar esto y dónde iban a quedar y los problemas que se iban a encontrar. Y el ingeniero Morales me dijo, acércate porque vas a tomar nota de todo para luego verlo en México. Y entonces yo, tomando nota, y ellos, pues planeando todo. Después volvimos, ya cuando, como tú dices, los mosquitos nos cayeron como a las 5:30, 6, y regresamos, agarramos la lancha otra vez y la regresamos. ¿Dormiste en Isla Mujeres tu primera noche? En un hotel de Estados Unidos. Ah, estaba ahí como Era el gerente. Y al día siguiente volvimos a venir y otra vez ya venimos te quiero decir que el Consorcio Caribe tenía un campamento que más bien era una casa pues de lote que había una empresa que había puesto por allá, donde está la CFE ahorita. Ajá. Una casita como de una parte, vamos a decir, 2 recámaras y un baño. Y entonces alquilaron para que fuera la oficina. Y tenían afuera unos tejabanes de lámina de cartón muy grandes, donde vivían los primeros operadores de maquinaria y había una oficina que tenían. Y entonces, de ahí volvimos a dar recorrido, volvimos y nos fuimos a esa oficina provisional que tenían, ahí comimos, frijol con puerco y mucho pescado. Y luego en la plática que tenían y medio discusión, pues intervine yo, me hicieron intervenir varias veces. Entonces el ingeniero García, que era el primer asesor del Consorcio Caribe, recibía instrucciones del ingeniero Zacarías, pero las instrucciones que le llegaban atrasadas a veces. Entonces dijo, oiga, y este ingeniero, ¿por qué no lo deja aquí una vez? Y así fue como el ingeniero Zacarías dice, bueno, que se quede o que se lo van a comer los monstruos. Y fue como decidieron que yo me quedara aquí provisional. Ya. O sea, tú pensabas y ellos pensaban que tú terminando ya te ibas a regresar a tu tierra. Yo pensé que el viaje era, bueno, el plan del viaje era venir, pasar esos 2 días y yo los terminé, bueno, punto. Y en México seguir trabajando hasta que designara, ya sea si ir aquí o ir a Iztapa. ¿Cuánto tiempo pasó para que te designaran y te decidieras a quedarte tú acá? Porque son dos cosas, ¿no? Una que te digan y otra que digas, sí, lo voy a hacer. No, es que no, cuando un tramo de transición, uno cuando ya yo acepto mi avión, querer trabajar con ellos, paso a México a ver a mis jefes y les digo que voy a que me están ofreciendo un trabajo mejor. Tú sabes que me dijeron que no lo hiciera, que por aquí
aquí, que mañana, hasta que al fin los convencí de Erico. Me acuerdo que muy bien porque el ingeniero de Puentes, el director de Puentes, me dijo, mira, solamente porque yo más o menos tenía tu edad, me dieron una oportunidad de estar en compañía, no acepté. ¿Qué edad tenías? Yo es que como 32 años. Digo, y no acepté, pero quién sabe cómo hubiera ido. Nomás por eso te voy a dar un permiso de 6 meses. Te voy a dar 6 meses de permiso. Si no te gustó o te fue mal, vuelves, que sabes. Y así fue. Yo me volví a la Oficina de Puentes. Fui a México 2 veces a presentar estos famosos exámenes. Luego me habían aprobado, me contratado y me estuvieron en México. Fue como fines de mayo, principios de junio. Estuve, por decir, casi un mes en México de ayudante de Miguel Morales. Él me pasaba todo lo que traían los Landa, los técnicos, estaban haciendo estudios diferentes y yo los revisaba o los pasaba para el visto bueno a él. Pero sale ese viaje y en el viaje le piden que yo me quede. Y él dice, bueno, pues se quiere. Y yo dije, bueno, feliz, porque es la primera vez que iba a trabajar cerca de mi tierra, ¿no? Porque pues vende en Campeche, claro, había carretera, ¿no? Muy buena carretera, cerca de la familia, y quedé feliz. Entonces yo me encargaron ese mismo día, el Guillermo Morales me dijo, y es que vamos a hacer una aeropista. ¿La aeropista te acuerdas? Sí, claro. Estuvo después de la Salle, Que ahora es la avenida Cabá. exactamente. Entonces, se va a hacer una aeropista y vamos a visitar Grado, y por allá, vete y a Valladolid, investiga si hay qué grado tienen o si pueden venir. Bueno, pues ese antiguo aeropuerto fue tu primera obra. Bueno, la primera fue junto todo, porque ya había, al hacer la brecha, pues había que verlo del puente, había que iniciar el boulevard, había que hacer el campamento, que ya de hecho habían empezado a hacer algunos cimientos de algunas construcciones de campamento. Y como a los 15 días o 3 semanas, se empezamos la revista. Okay. Rafa, ¿en algún momento de esas primeras noches aquí en Cancún pensaste, estoy construyendo una ciudad, voy a hacer el futuro de una ciudad, o nada más estabas aquí dedicado al trabajo? Pues la verdad que estaba atosigado en el trabajo. Tenía, claro, con una gran alegría de que ya iba a estar cerca de mi familia. Sobre todo mi mujer estaba en media, porque acababa de dar la luz. Entonces, el Pati, la que nació en abril, entonces ya no la regresé a atrás, sino que ya en Valladolid mismo hablé a ver a mi casa, a la casa de mi mujer, a la casa de sus papás, y le dije, ¿sabes qué? Quedamos aquí, yo me vuelvo a Cancún, regresé a dormir en el campamento secretario en Tejabán, en Dávila, porque los ingenieros García de Torre y David Ortiz vivían en Valladolid. O sea, la noche la pasaban en Valladolid. Todos los días llegaban temprano aquí y se iban a tarde. O sea que a ti te tocaba la parte difícil. Pues, porque quise yo quiero aquí y volver, no. Yo me quedé en la casita esa del campamento. Y es algo que te caracteriza y es algo que yo desde muy chiquito vi en ti, Rafa. El trato con la gente, la gracia con la gente. Estar tanto con la gente que eran los obreros como los directores. El mismo trato. La misma alegría de estar con unos y con otros. Esa humildad es la que yo veía aquí cuando venía aquí. Y me dejabas entrar a tu oficina, me dejabas que te enseñara los dibujos. Siempre eso lo vi en ti, es algo que te admiro, es algo que quiero que la gente conozca, ¿no? Porque te conocen a lo mejor de fotos, de historia, pero pues en esta entrevista creo que te van a conocer de otra manera.
Rafa, ¿y en qué año viene la familia Lara Solís? Bueno, yo me quedo en el Guamán y ahí me seguí quedando. Eso sí, me dieron chance de que el sábado al mediodía me podía ir a media, y estuviera aquí el lunes a las 7 de la mañana. Yo todos los sábados estoy yendo temprano. Estuve así desde el 22 de junio hasta el 12 de octubre, que ya se terminó la casa 4, esa es la Lux, que es aquí en la esquina, de las 15 casas que se hicieron del campamento. Se hicieron casas para ejecutivos. La casa número 4 me gustó para quedarme ¿Tú lo escogiste? O sea, podrías haber escogido de las 15. Sí, bueno, menos las de visitas. ¿Qué era la 15? No, de visitas a ver 4. Ah, bueno. 13, 12, 13, 14 y 15. Las últimas. Las últimas. Esas eran de visitas o para funcionarios. Y de las otras las quisieran ver. ¿Y por qué escogiste la 4? Porque estaba en la esquinita, te quedaba cerca del campamento. No, pues todo te queda cerca. Era el campamento del río. Pero porque se terminó rápido y yo los aligeré y lo que quería que ya hicieron. Entonces, ¿Cómo te movías? O sea, ¿tenías un carrito, un jeep o una al bicicleta? principio me movía con la colaboración del Consorcio Caribe. Caribe, la empresa que estaba una camioneta en la que salía con ellos y veíamos todo, los consultábamos ambos, dábamos opiniones y todo. Tenía que ir todos los días a Leona Vicario para hablar por teléfono a México. Aquí no había ningún teléfono. No había Hasta nada. Leona Vicario. En Leona Vicario había un teléfono. ¿Uno solo o varios? ¿O cómo era? No, Para que nos imaginemos. Era una casa que tenía la concesionada del teléfono. O sea, cualquiera de Leona Vicario podía hablar ahí. Pues sí, bueno. ¿A dónde le hablaba nadie? Nosotros, yo era independiente de diario, aparte alguien en la oficina de la Torre o después las compañías que fueron llegando. Entonces por eso también me decidí, y cuando vi que lo bonito que era Cancún, y yo que leí desde el principio que esto iba a ser un proyecto que iba a ser un hit, iba a ser un éxito. ¿Qué te hizo pensar que eso iba a ser un éxito? Por el concepto ese tan fantástico que el proyecto que tenía una ciudad de servicios, un aeropuerto fuera de la población y una zona hotelera que no tenía nada que ver con la ciudad, ¿no? Como hasta ahora. Entonces, y viendo esas playas, habiendo leído todo lo que habían escrito los técnicos de Instituto para hacer los estudios de la cercanía de las ruinas, estos atractivos, esto yo lo creo. Yo desde que vine dije, aquí ya no me muevo. Mucha gente vino igual que tú, Rafa, al principio vieron eso, pero al poco tiempo se iban. ¿Alguna vez pensaste en ya no vivir acá? No, nunca. No, tuve la suerte, pues que siempre tuve el trabajo y no. Pero realmente todos los demás que venían, pues eran empleados de la construcción. Los empleados de la construcción que eran como mandados de los puentes. Si daban los puentes de ese tiempo, pues pasamos a volver a seguir caminando. Y aquí hay operadores de maquinaria y todo que se fueron cuando se acabaron los grandes rellenos, los grandes nodos. Había mucha rotación. Pero yo sí estuve decidido siempre a quedarme. Rafa, ya nos platicaste que viviste en esta casa 4. ¿Cuántos años viviste ahí? Viví desde el 12 de octubre del 70 hasta principios de enero del 73. Yo decir, diciembre, enero del diciembre del 72 o enero del 73. Y ahí ya llegó 2 años prácticamente. ¿Ahí ya llegó tu familia a la casa 4? No, a la casa 4 llegó desde el 12 de octubre del 70. ¿Tu familia? Sí, la misma, tú. O sea, cuando yo vi que la casa 4
tenía 2 recámaras, baño, sala, todo, te entregaba la casa hasta con calentador y o sea. Entonces, el calentador nunca ni los conocía yo. No se necesitaban. Donde había estado nunca había habido. Bueno, entonces, ese tiempo, se traje a la familia el 12 de octubre del 70. Y de allá yo pedí mi terreno, quería quedarme y dentro de estos lotes de la sala 3 escogí Como unos 3 o 4 lotes atrás de esta casa, de la casa 4, ahora la casa Mero. sí, los lotes 5 y 7. Después el ingeniero Ortiz escogió enfrente, el ingeniero Castillo también escogió enfrente, y así fuimos quedando. Ese ingeniero Ortiz y el ingeniero Castillo fueron también tus primeros amigos. Sí, como no, el ingeniero Ortiz era la mano derecha del ingeniero García de la Torre, era el segundo de la empresa Consorcio Caribe, y con él trataba mucho de trabajo y de todo. Y vamos a decir que de junio que llegué hasta octubre, pues conviví bastante con ellos, porque algunas noches nos quedábamos hasta tarde trabajando en la oficina, o ellos jugando dominó, o se jugaba dominó con ellos, se convivíamos. Cuando ya se termina el campamento, que viene la Sierra de la Torre a vivir ya, Daniel Ortiz también, pues las familias se fueron haciendo amigas y era una convivencia fantástica. Esas fueron las primeras familias, digamos que el inicio de la sociedad de Cancún fueron estas familias, la tuya, la de Daniel Ortiz, la de el ingeniero Castillo, sí, así empezó. En la primera familia sí, el ingeniero fui yo, el ingeniero Ortiz, el ingeniero García de la Torre y los que vivían en los colectivos, que eran los empleados administrativos como Pascorra, Solís, como Berchón Villanueva, en fin, Celso Toledo, que la tocó, todos tenían su esposa, como se fueron casando. Y había un ingeniero que traje de laboratorio de materiales, Hurtado, que también trajo a su esposa. Y así se fue formando, y también convivíamos con los de vivían en la colonia, porque había muchos camiones de volteo, 100 camiones que habían girando todo el tiempo, acarreando material. Esos también, muchos de ellos eran casados, tenían hijos, vinieron con hijos. Y mientras tanto vivían en la colonia de Puerto Juárez. Era un ejido, era puro piratario. Entonces, unos fueron cediendo parte de su terreno a esos borqueteros que fueron llegando con las maquinarias que se quedaron aquí. Uno hizo Pizarro, la familia Pizarro, por ejemplo, mis amigos, y así se fue formando la sociedad. ¿Dónde fue la primera escuela? ¿Dónde iban los chicos? Bueno, la escuela ya había, era la que se llama Miguel Hidalgo, y era la maestra Socorro Puerto, la directora, muy buena persona, y los primeros años ahí mi hija Luis, junto con Lucha, la hija del contador, y otros, iban a la escuela que estaba vamos a decir que del crucero sobre López Portillo, con unos 100 metros, rumbo a Mérida. Ahí sigue todavía la escuela. Creo que sí. Oye, y por ejemplo, ¿dónde ustedes jugaban algún deporte? ¿Cuál era el deporte? ¿Qué son las primeras actividades que hicieron como sociedad? Bueno, lo primero era de clavado los domingos, eran picnics en la playa. ¿Qué playa? ¿Te acuerdas de la playa? Todas, porque cada día descubrías otra. O sea, dimos el lujo ya de que aquí está más bonito, ¿verdad? El presidente está precioso, ¿no? Ahí en las preferidas. No había hoteles, nada. No, Escogías tu playa.
Todavía nos tocó a nosotros en el, escoger nuestra playa en el Claro. 77, 78. Claro, sí, hablo de los 70, 71, era la playa. Pero también, quiero decir que Miguel García de la Torre le encantaba el deporte también, y le gustaba el béisbol, y tenía un segundo, Enrique Arce, que también a mí me encantaba, y conseguí que me fuera tour que autorizara el relleno de un terreno que quedaba más o menos atrás de lo que es Banamex. Aquí mismo sobre la nave. Sí. Ahí fue como la primera cancha de Ursos. Que de béisbol, donde estaba Comer, Sí. en una cancha de las medidas reglamentarias, como que de pura arena, De pura Sascán. o algo de sistema. Y ahí jugaban béisbol. Béisbol y fútbol, Ya. porque al contador Hugo Vale le gustaba el fútbol. O sea, que fueron los dos primeros deportes, el béisbol y luego el fútbol. Los dos, pero más que nada el béisbol, porque había dos turnos de trabajo. Uno desde muy temprano, a las 7 de la mañana, a las 6, algo así, como hasta las 3, y de ahí había un break y luego empezaba el 4 hasta el final. Bueno, y en ese break, pues Miguel García Torre con sus trabajadores de campo y de todo, contra los de oficina. Jugábamos, por decir, revueltos. Muchos años después, hablamos de muchos años después, jugaba softball. Sí, Hasta yo jugué. Hasta yo jugué porque todos querían tener un equipo, todos querían participar en la liga. Cuando hicieron un campestre, pues ahí jugaba. como paso, se hizo pitcher. Después yo fui pitcher también. Todos jugamos. Ahora sí que por lo que hacían ustedes, ¿no? No porque fuera nuestro deporte, sino pues vamos a hacer lo que hacen los mayores. Al principio era béisbol, pero después, cuando ya va pasando los años, ya los reflejos no son los mismos, ni las capacidades, entonces cambié al softball. Y entonces jugamos softball en el Capeste, pero antes, aquí en Venancio. Venancio. Oye, Rafa, el entretenimiento obviamente era bien importante para que ustedes estuvieran aquí. Definitivamente. Y había que crear las cosas, ¿no? Porque pues nadie te las daba. ¿Cómo nace, platícame tú, el famoso grupo de los sensuales? También es del deporte, pero también la música era bien importante, ¿no? No, porque había que buscar qué hacer en las noches y todo. Eso surge por Alígula. ¿Conoce a Alígula? Sí, claro. Él fue la primera reflexionaria que la puso. ¿Dónde estaba su reflexionaria? Ahí En en la la López Portillo. ¿Y Usman? No. La primera la puso en la López Portillo, una casa que le arrendó a la señora Puerto, Socorro Puerto. Arrendó una casita de paja y ahí vino de Campeche. En el 71 llegó, trajo unas cajas. Su papá era muy una reflexionaria. En Campeche. Y él, cuando supo que había mucho movimiento de camiones aquí, de camiones de volteo, se vino, lo invitaron y vino y trajo sus cajas de refacciones. Cuando vino, vio que había un mercado bruto y ya puso más en forma la refaccionaria. ¿Cómo conociste a Rick? A Rick lo conocí porque él se fue a presentar, ¿no? Porque yo bueno, acaba de morir hace poco, un hermano doctor cardiólogo en Campeche, y David es de Campeche. Entonces conocí a mi hermano como cardiólogo, y cuando llegó, pues sabía que yo andaba por aquí, y creo que nos buscamos, me buscó, o sea que, además que tenía que tratar con él, porque eran Las relaciones. Y entonces él, ya le iba muy bien, y él compró el primer lote, ya, él tuvo el primer comercio que abrió, fue la refaccionaria de ahí, con el
73, algo así, abrió en su funcionaria que abrió. Y en uno de sus viajes a Mérida paró frente a una tienda de instrumentos y vio una batería. Y siempre había tenido la ilusión de tocar la batería, se trajo la batería. Un día me lo platica y como en las reuniones que teníamos en Infratur, entre los empleados que había unos ingenieros muy buenos para la música. Uno eligió Fernando González y el otro eligió Jorge Cuevas. Entonces se salió porque nos reunimos y se formó un conjunto. Y allá fue que decidimos, todos prestísimos, compramos los instrumentos, y yo, y Adán, yo era el malo, ¿no? Porque yo tocaba la guitarra, pero bastante mal, no tenía nada que hacer algo pruebas. Y Fernando González, que era buenísimo. Entonces, Fernando González tocaba el bajo, pues la guitarra, todo el equipo, a mí la batería y a mí me pusieron las tumbadoras. Así me acuerdo de ti. ¿Y quién cantaba? Yo era el que cantaba y emboletaba a todo el mundo. Oye, ¿qué canciones eran las que cantaban? Las que estaban. ¿Cuáles eran las de moda? ¿Qué te quiero decir? Tanto, aquellas de famosas de los 70, de Caberazo. Oye, ¿dónde ensayaban? Ensayábamos primero en el vivero y basurero que tenía Fonatur, allá sobre la Colosio. Sí. Ahí había un lugar donde no molestábamos, no había mucho. Lejísimos del centro para ese entonces. Y allá, y poco a poco, pues ellos sabían tocar. Se ensayó y nos entrenamos en días de santos, pero mucho apoyamos, por ejemplo, al Kinderizar, a la escuela Itzerná. Nos hicimos eventos para ellos, bailes y todo ese tipo, las panamericanas, muchos eventos. ¿Cobraban ustedes o No, siempre era? Por eso nos llamaban. ¿Quién les puso los sensuales? Pero realmente le habían puesto otro nombre. ¿Te acuerdas de los nombres o no? Le habían puesto los 3.5. ¿Tú eras el medio? Pero luego, un día, alguien le preguntó, nos olvidó los sensores. Y se quedó con los sensores. ¿Quién lo dijo de los sensuales? Adil. Oye, pasaron yo creo que varias personas por el grupo. Bueno, para empezar, después nuestras mujeres cantaban. Ah, sí, no sabía eso. Viví y la esposa de Miguel Flores, Nina, cantaba, y la esposa de David, la primera esposa. ¿Cuándo se integra Miguel Flores? Miguel Flores se integra cuando se va por Flores, se fue de aquí, se fue para Mérida, y de repente un día yo tenía mucha relación con la Dodge, y que era el gerente de ventas de la Dodge, que era el hermano de Nina, me dijo: oye, fíjate que llegó mi hermana y su esposo es arquitecto, pero no hay chapa para él, y por cierto que es muy bueno para cualquier instrumento, el órgano, piano. O sea, así te lo presentaron como muy buen arquitecto, pero también buen músico, ¿no? Así. Sí, Que venga. Aquí le dan los chanos. Si no es arquitecto, por lo menos es músico. No, era un super músico. Y sigue siendo, porque Miguelito ahí anda todavía. Bueno, Miguelito se le dejó. No digo, bien papá. Miguel, el papá, tengo entendido que cuando vivía en México, estudiaba, él para algunos eventos de Televisa. Ah, Ya creo que estuvo en
la tele, bueno, o grupo de apoyo, ahí. Pero bioingeniería terminó, digo, estructura, terminó, no sé cuál tiempo estuvo en México, pero luego vino para acá. Ya. Y fue el trato. Oye, el grupo que yo recuerdo clásico de los sensuales eran ustedes tres, Adi, Miguel y tú. Exacto. ¿Esa fue la formación, digamos, más exitosa de los sensuales? Pues la que ya había agarrado más canchas, sobre todo el apoyo de Miguel Flores, porque cuando antes de Miguel Flores no había Teclados. Él como que vino a levantar el nivel. porque sabía de teclado, entonces metían trompetas, metía esto, metía lo otro. Ustedes fueron influencia, por lo menos para mí, y yo sé que para muchos chavos que empezamos grupos en ese entonces, para nosotros ustedes fueron la influencia musical, de que sí se podía y que, pues, ahí estaba. Algún día yo hubiera querido que a mí me hubiera dicho, oye, chavo, ¿quieres tocar? Alguna vez me subí a la batería y algo así, con popotes o no sé qué, porque no me quería prestar los ojitos, pero lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo llegaste a Casa Mero, que hoy es una casa histórica, pero platícanos un poco de la construcción y que ahí dicen que esta fue la primera casa particular de Cancún? Digamos que tú fuiste el primer inversionista inmobiliario de Cancún, ¿es verdad? Sí, la primera casa particular, sí, porque Infratur hizo las 15 casas que te digo, también hizo una casa aquí donde vivía Nielsen, que luego fue de él, pero particular aparte de Buenatur, fue esta la primera. En esta casa, ¿cuántos años viviste? Desde el 72 al 83. Y luego en el 76 viene el cambio del sexenio y se dan una bola de cambios, originalmente ya sale de Buenatur, incluso por Soldado, normal, todo el mundo. Y a mí también me iban a mandar a California. Y yo dije que no iba, y me quedé, porque aquí ya había, todo el mundo, muchos yucatecos estaban construyendo aquí, y tenía alguien que construir, muchos de Chetumal, de México, de todas partes. Entonces, me inicié haciendo casitas de gente de media conocidos o ingenieros míos, compañeros de media que tenían chapa acá y me la pasaban como de extraño. Y así, hasta que fui haciendo más grande cada vez más chapa y más chapa. Mi primera relación con la Dodge fue que me hice la Yachilam, donde tenía la Dodge, sí, la que está ahora es la Chrysler, ahora es Hertz, pero también es muchas cosas. Y luego en un viaje a Monterrey me asocié con Paz, que Paz ya había estado Paz había estado aquí trabajando cuando Infratur, yo era jefe de ingeniería. Él vino con la empresa Profexa, que hicieron la construcción del tubo de agua que va a toda la zona hotelera, hicieron los talagados, los rellenos, las marinas, etc. Me asocié con él y formamos una empresa ya en forma para poder concursar. Esta Casa Mero después fue tu oficina, Lara y Asociados. Exactamente. Cuando estuvimos, yo primero estuve con Ricardo Méndez en Azulú, arriba de donde estaba la gaviota, ¿te acuerdas? Sí. Gaviota y donde vendían revistas Arce y la farmacia Peraza. Bueno, arriba de la oficina de Méndez, ahí estuvimos. De ahí nos pasamos a una casa que alquilamos con cuñado mío al lado. Entonces, cuando ya nos fue muy bien y nos dio dinero para hacer nuestras casas en una hotelera, lo hicimos ahí y esta lo dejamos como oficina de la región. Posteriormente, yo me metí unos años para entrar en la política y
Ya Páez se pasa a Plaza Centro. a Plaza Centro, que también allá nosotros lo construimos, y al construirlo nos quedamos con unas oficinas ahí. Y esta luego pasa a ser oficina A ser de... oficina de Wet n Wild, fue el primero que lo alquiló. Wet n Wild, el grupo de Monterrey, que lo hacía Wet n Wild, y después vino Capunísimo. Y ya de Capunísimo, Ahora es Casa Mero. lo agarró Benjamini y con su esposo lo volvieron sencillo. Rafa, ahora que esto ya es toda una ciudad, ¿qué es lo que más te gusta hacer en Cancún? Bueno, lo que puedo hacer, porque ya no, por verdad, y que te diría que iría a haber seguido jugando softball toda la vida, ¿no? Porque aparte del deporte, había después la convivencia, lo que se da después de los juegos, es muy bonito. Iba mucho a nadar, ya no voy porque el sol me afecta la piel, entonces de lo que puedo hacer, pues realmente extraño por esta pandemia que estamos viviendo, las reuniones con amigos, ya, por ejemplo, los desayunos, que se tradicionales con el grupo de ingenieros, yo pertenezco al Colegio de Ingenieros de Quintana Roo y presidente de 2 periodos. Entonces, esos desayunos con ellos, con amigos, las fiestas, el cine, yo soy un fanático del cine, Wow, no voy al cine. ya pronto, ya pronto. Entonces, todo eso lo extraño. Ya. Rafa, ahora que esta ciudad, ya que es una ciudad con 50 años, con yo creo que ya el 1.000.000 de habitantes, ¿qué crees que le hizo falta o le hace falta, o crees que ya está hecho todo y así está bien? No, nunca va a estar hecho nada en ningún lado, o sea, todo, en ninguna parte del mundo. O sea, siempre habrá problemas que hay que sortear. Por ejemplo, ¿qué nos falta a todo México? Seguridad. Y desde luego en Cancún, no somos, al ser una ciudad ya grande, tenemos los problemas grandes de seguridad de una ciudad de este tipo. Y eso yo te diría que es lo principal. La seguridad y que se acabe la tremenda drama que estamos viviendo de esta cuestión. Ya pensar se usar esto para poder vivir normales. Oye, Rafa, así como está ahora Cancún, el primer cuadro se planeó muy bien hecho, muy bien trazado. ¿Es cierto que se hizo en una computadora allá Cancún? Bueno, es decir, realmente más bien diría que se hizo sobre fotografías aéreas. O sea, cuando se decidieron por este lugar, hubo vuelos fotogramétricos. O sea, que pasa un avión a cierta velocidad, a cierta altura, y sales a escala, en toda la escala que tú pidas. Y esas fotos bien armadas me sirvieron para que los arquitectos de Holanda diseñaran la ciudad. Ahora, tampoco una computadora, porque en esos tiempos no había el dibujo en computadoras, era mano. Estamos hablando de fines de los 60 ya. Y los estudios económicos lo hicieron los del Banco de México, que viajaban por todo el mundo para averiguar qué era lo que podía invertir México para obtener a dólares. Ya decidieron que en el turismo, bueno, ¿dónde se puede hacer el turismo? Se busca en ese tiempo lo que se buscaba el turismo de playa. ¿Dónde hay playas en México? Estudiaron todos los litorales y decidieron 5 lugares. Y qué bueno que Cancún fue el primero. Ya. Y yo creo que Cancún pues, ha cumplido sus metas, pero en exceso, porque se hizo para darle trabajo, y uno de los motivos fue para darle trabajo a la gente de la península, pero no, le da trabajo a todo el mundo, a todo México, y ya es un ejemplo. Fíjate, antes nadie veía el turismo
como un negocio. Y ahora ya todos los estados están apuntando, estoy seguro. Oye, Rafa, cuando vienes, la última vez, cuando vienes en avión y ves por arriba la ciudad de Cancún, ¿qué es lo primero que dices? ¡Wow! ¿Qué hemos hecho? Y va deshecho también, porque hay zonas irregulares que se nota, sobre todo más cuando vienes en un avión, cómo se siguen llegando gente y aceptando irregularmente. Pero se ve tremendo. ¿Hay una sociedad cancunense? ¿Tú sientes que sí hay una sociedad cancunense con Muchas. costumbres, con arraigo? Sí, como no. Y afortunadamente muchos grupos unidos. Y por ejemplo, te puedo decir el grupo de los pioneros, los estados, se reúnen los notarios, los ingenieros, en fin, de las señoras, las paramexicanas, las hoteleras, en fin, hay una sociedad. Rafa, quiero agradecerte este tiempo de haber aprendido, de haber convivido. Qué alegría tenerte, qué alegría aprender tanto de la historia de Cancún, que es una aportación que quiero que se quede para las nuevas generaciones, para mis hijos, para tus nietos, para los que vienen después, sepan la verdadera historia de cómo empezó esta ciudad. Y podríamos decir que Rafael Lara es el ciudadano número 1, el primer ciudadano que decidió quedarse, el primer ciudadano que invirtió en un terreno, que arriesgó todo para quedarse y pues que nunca dudaste quedarte en esta ciudad. No. Y eres parte importante, para mí eres uno de los pilares de esos 50 años, pero 50 personajes que son como pilares para esta ciudad, fundamento de la sociedad y un gran ejemplo, un gran amigo de mi padre, un gran amigo también mío. Y quiero que nada más nos des una última idea. Cuando ves Cancún hoy día, ¿qué es lo primero que dices? Que estoy muy orgulloso de lo que han hecho todos los que participaron desde el inicio de la construcción de Cancún y que siguen invirtiendo, ¿no? Y que siguen creyendo en Cancún. Y un mensaje de, si se vale, pues de esperanza y de fe de que vamos a salir de esta pandemia, no todos, pero Cancún va a seguir adelante y con más fuerza. Seguro. Y por eso hoy nos despedimos no con un abrazo, sino con un codazo. Y saludos a la familia. Seguro que sí. Gracias.